Estás escuchando Sin Fin. Actualidad, cultura, política, música y espectáculos. Un sinfín de noticias. Con Mariela Boschi y Matías Canzoneta. Y vamos a hablar de un caso, lo veíamos el otro día, el informe, un poquito lo charlamos acá, pero no con mucha profundidad, por eso queremos hablar con él. 4 de cada 10 jóvenes no pueden acceder a una vivienda, ¿no? Yo entiendo que es un fenómeno que se da, no sé si en todo el mundo, pero sabemos de países como España, Italia, ¿no? Que los nombro porque son para mí los que uno más referencias tiene, donde acceder a la vivienda es realmente muy difícil. La falta de crédito es una de las causas. También podemos decir el tema de la precariedad laboral, los bajos salarios, el quedarse a vivir en la casa de los viejos durante mucho más tiempo del que uno quisiera. Pero Argentina tiene sus particularidades, entonces por eso desde esas particularidades vamos a hablar con Fernando Álvarez de Celis. Él es director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano y queremos darle la bienvenida a Sin Fin. ¿Cómo estás, Fernando? Mariela y Matías te saludan. ¿Qué tal, Mariela? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, esto podemos traspolar y decir esto pasa en todo el mundo. No podemos estar seguros de que esto pase en todo el mundo. ¿Dónde pasa que la gente no puede acceder o le cuesta acceder a una vivienda y se queda en la casa de los viejos, de los abuelos, de los tíos durante más tiempo del que quisiera? Mira, si bien esto empieza a ser un fenómeno global del acceso difícil a la vivienda, los datos muestran que en Estados Unidos, por ejemplo, 2 de cada 10 jóvenes de esta edad no se quedan con sus padres. Acá estamos en 4. Claro. En Alemania el 13%, en Países Bajos el 11%, en Francia el 15%, con lo cual en esos países no se da la misma problemática. Sin embargo, vos señalabas España e Italia, nosotros tenemos los datos de Italia donde prácticamente es muy parecido a los datos de la Argentina. Así que bueno, tenemos algunas cuestiones más latinas, si querés, que nos emparentan con esto de quedarnos con una familia más ampliada y tardar más en irse. Pero bueno, la Argentina tiene sus propias particularidades debido a algunas cuestiones de cambio cultural que se dieron en la Argentina y obviamente la cuestión socioeconómica que afecta a que los jóvenes puedan decidir tener una casa, ya sea a partir de la vivienda propia, y esto está emparentado a la falta de crédito hipotecario que hace que no puedan acceder, pero también a la problemática de los alquileres y a la relación entre un ingreso de esta porción etaria versus el costo de un alquiler, que hoy ronda aproximadamente, en promedio obviamente, un 60% de los ingresos. Claro. Bueno, también se habla mucho de un fenómeno que tiene que ver con el relajamiento de las medidas, ¿no? Hace muchos años en la casa de tus viejos había muchas cosas que no podías hacer. Y hoy sí. Por ejemplo, llevar a tu novio o a tu novia a dormir. Entonces dicen que eso, sumado a que los jóvenes hoy viven las experiencias de otra manera, que están pensando más en sí mismos que en formar una familia. Entonces dicen, no, yo esta plata, ¿para qué la voy a tirar en un alquiler? Yo quiero viajar, yo quiero estudiar, quiero comprarme una entrada al recital y me voy de gira por ahí. ¿Tiene esto que ver con un cambio de paradigma o solamente lo podemos ver desde el punto de vista económico? No, bueno, el cambio de paradigma también está asociado a la cuestión económica. Cuando vos tenías anteriormente, hace 20 años, que el alquiler representaba un 20% de tus ingresos, obviamente que podías gastar el otro 80% en viajes, en ropa, en salidas. Hoy, cuando el alquiler te implica un 60-70% de tus ingresos, el no tener ese alquiler te posibilita los otros gastos, con lo cual ahí también tenés, digamos, algunas variaciones respecto al ingreso que tiene un joven hoy que tenía hace 20 años y cómo eso va haciendo que cambien esos hábitos. Después puede ser que aparezca esta cuestión de quiero hacer otras cosas y no tener una casa, pero mira, te doy un dato. Hace poco salieron los nuevos créditos hipotecarios. Nosotros teníamos el registro de unos 50.000 personas que habían preguntado por ese crédito. De esas 50.000, 40.000 eran menores de 35 años. ¿Qué quiere decir? Que no tienen posibilidad de acceder a un crédito. O sea, no tienen posibilidad. Con lo cual, apenas aparece algo, intentan estar. Y es verdad lo que vos decís, que cambiaron los hábitos. De hecho, con este informe que hicimos de Tejido Urbano, tenemos muchos casos así que nos van contando, padres que dicen, sí, viene con la novia, le armamos la pieza de vuelta, pero también hablamos con muchos jóvenes que nos dicen que sienten vergüenza de eso, que no es que están cómodos, no es que
su mundo ideal, sino que se adaptan a las condiciones en función de la crisis socioeconómica que tienen. Y aparte de lo etario, ¿no? Vos me estás hablando de jóvenes. ¿Lo separaron por género? ¿Le cuesta más al hombre que a la mujer o viceversa acceder a una vivienda propia? ¿O en ese caso están parejos? Te pregunto por el tema de la brecha salarial, básicamente. Mira, nosotros el dato no está publicado por género. Creemos que sí, a las mujeres le cuesta más. Igual, te digo, las encuestas cualitativas que hicimos y las charlas y demás nos dan bastante parejos, digamos. La situación socioeconómica de los jóvenes es bastante preocupante respecto al ingreso, con lo cual nos dio bastante parejo. Pero en principio debería tender a que sea un problema mayor de las mujeres que de los hombres, en función de esto que decías vos, la brecha de ingresos y las relaciones que generan también de emancipación unos y otros. Y un poco, Fernando, ¿no? Esas frustraciones que deben notar ustedes también en las encuestas, bueno, trabajan con este tipo de información, una palabra muy sensible también como la vivienda. Digo, yo tengo 39 pirulos, más de una vez me tuve que volver a lo de mis viejos, no me da vergüenza, pero sí, como vos decís, y che, yo no quiero estar acá, pero bueno, si no alcanza los salarios, no hay vivienda, no hay crédito, lamentablemente somos generaciones que vamos y venimos un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede un poco a nivel federal? ¿Notan alguna luz de esperanza? Digo, porque uno imagina, tal vez las grandes ciudades lo sufren más, los pequeños pueblos pasa lo mismo. ¿Cómo es esto? Mira, los datos, acá hay que desagregar algunas cuestiones. En principio, las ciudades de Buenos Aires, sí, Rosario, La Plata y Córdoba dan que ese indicador está mejor, pero acá hay que tener un sesgo que es que son ciudades universitarias y de alto empleo, con lo cual tienen mucha migración de chicos que vienen a estudiar, chicos y no tan chicos, digamos, y también la universidad también se corrió, y hoy el promedio de recibirse no es 22, 23 años, sino más cerca de los 30, con lo cual vienen a estudiar y los padres muchas veces le pagan ese alquiler o parte con su trabajo, con lo cual en las grandes ciudades vos tenés que el índice es bastante menor, pero vuelvo a aclarar por el tema de las migraciones de los jóvenes que vienen a buscar empleo o a estudiar. Donde peor dio, digamos, es en el norte argentino, donde en la ciudad del norte da, en líneas generales, que el 50% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres, con lo cual ahí tenés alguna cuestión mucho más fuerte. Y en la Patagonia da un poquito menos, pero también da por encima del promedio nacional. Y acá sí hay que tener un dato que es, como ahora hay muchas universidades, o muchas más universidades que antes a nivel local, también muchos jóvenes que antes migraban a la ciudad, siguen viviendo con sus padres mientras estudian en las ciudades del interior. Y eso genera que en esas ciudades haya aumentado significativamente la cantidad de jóvenes que viven en las casas de sus padres porque estudian en el mismo lugar de origen y no tienen que trasladarse a la ciudad, con lo que implica el gasto, digamos, de trasladar una persona, de estudiar y todo lo demás. Y acá estamos ya en una generación que, a diferencia de nuestros abuelos y nuestros padres, que quizás tuvieron la suerte de ser propietarios, ya nosotros no lo fuimos y nuestros hijos va a ser muy difícil que lo sean. Entonces también pasa eso, no tenés nada que legarle a la persona, ¿no? Es que ahí aparece, digamos, el núcleo de la problemática. Cuando nosotros analizamos los censos de población, a principios del siglo XXI casi no tenía adultos mayores, o sea, personas de más de 65 años que no eran propietarios. El argentino, a lo largo de su vida activa, lograba en algún momento tener su casa. En el último censo ya te marca que el 9% de los adultos mayores no son propietarios. O sea, ya tenés ahí una alerta, un signo de alerta. Y cuando vas entre los 40 y 65, antes tenías al 90%, ya estás por debajo del 80%. Y cuando vas al global de los propietarios argentinos, antes tenías cerca del 80% y ahora estás en el 55%. O sea, en 20 años en la República Argentina la cantidad de propietarios disminuyó considerablemente. O sea, las nuevas generaciones no pudieron acceder a una vivienda propia. Y eso se nota y obviamente afecta a este principal núcleo, que es el de los jóvenes, que siempre fue el que más le costó, pero ahora se agrava con todo lo que estamos hablando, y en un país donde hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas. O sea, para que esto se solucione se deberían construir 1 millón nuevo de viviendas, y lamentablemente esto no pasa. Ahora, claramente el indicador siempre es el económico, ¿no, Fernando? Un poco más allá de las decisiones que pueda tomar uno. ¿Argentina tuvo alguna época de bonanza, y honesto que vos decís, nuestros abuelos, nuestras generaciones, más allá de acceder o no al crédito? Porque es lo que decimos hoy, está todo tan imposible que vos decís, bueno, que voy a ahorrar de algo, ¿para qué voy a ahorrar si yo sé que no puedo comprar ni un metro cuadrado? Un poco, digamos, si no se estabiliza la economía o los salarios no aumentan y el mercado inmobiliario no se regula un poco, esto va a ser
imposible, ¿no? Mira, y la otra cuestión que no es menor y que muchas veces no se tiene en cuenta es, en la década del 90, Sí, vos tenés el salario promedio de la Ciudad de Buenos Sí. Aires, si lo multiplicabas durante 8 años, o sea, 12 meses por 8 años, te daba lo que salía un departamento. ajá, Hoy tenés que hacer esa multiplicación por 22 años, ¿se entiende? sí, Con lo cual, la relación ingreso familiar, costo un departamento, se multiplicó por 3 veces. Entonces eso hace también inaccesible. O sea, hoy los ingresos medios de la población hacen que la vivienda sea inaccesible y eso se traduce en los números que estábamos hablando recién. Imagínate un joven que encima gana menos que la media y que los departamentos siguen estando a los precios que están. Entonces ahí tenés una gran variación y la imposibilidad finalmente de tener. De hecho, hoy hablábamos con varios padres que decían, yo sé que mi hijo no va a tener nunca una propiedad, y hoy casi el acceso, te diría, de los nuevos propietarios se ha dado de los jóvenes, de aquellos padres que tienen la posibilidad de darle una propiedad a sus hijos. Claro. O sea que el sueño de la casa propia, salvo, no sé, aventuro, que te vayas a vivir a un lugar que esté para comenzar, ¿viste? Esos lugares donde está todo por hacerse, que es un poco la paradoja que vivieron nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Que llegaron a la provincia de Buenos Aires, al campo, y hoy ese campo es una mega ciudad. Bueno, cuando hablamos de estos chicos que vienen del interior a Buenos Aires a trabajar o a estudiar, un poco tiene que ver con eso. O sea, también hay una cuestión económica, pero también hay una cuestión de la falta de ver un progreso a futuro. ¿Qué quiere decir? Claro. No se animan a salir porque dicen, che, yo con esto no encuentro una posibilidad de futuro. Quizás anteriormente también había muchas dificultades, pero se había una perspectiva de mejora, ¿se entiende lo que voy? Claro. Con lo cual, eso hacía arriesgar a la población, algunos dirían mejor, otros dirían peor, pero hacía, bueno, me voy a la ciudad a trabajar, o a los 18 años alquilo y después veo, y terminaba ahorrando y comprando a los 40, entonces había como una perspectiva de futuro. Hoy, mira, hoy los padres que hablé, y hablé con un montón de padres, me decían, yo creo que mi hijo, por más que trabaje, no va a poder lograr nunca su casa. Claro. Entonces ahí tenés un tema que termina impactando en lo afectivo, independientemente de la situación económica, que obviamente es complicada. Vos diste algo ahí, Fernando, digamos, hoy el trabajador es pobre. Ya empezar a medir eso, ¿no? Tal cual. Trabajás para subsistir, básicamente. Claro. Y esto Exactamente, también... entonces no tiene la posibilidad de poder tener una perspectiva Claro. de crecimiento. Y como decías vos, si encima en algún momento tengo una mejora económica, bueno, aprovecho para viajar, para comprarme algo, Claro. y no pienso en bienes que están muy alejados de la realidad diaria de la gente. Pensaba también en esto, cómo retrasa, por ejemplo, una maternidad, Bueno, una la paternidad. Ciudad de Buenos Aires acaba de dar el menor índice de natalidad de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Los casamientos cada vez hay menos y cada vez se prolonga más en el tiempo. O sea, vos tenías un promedio de nupcialidad a los 25 años promedio y estás arriba de los 33 años. O sea, la gente se casa más grande, tiene hijos más grandes o no tiene hijos. Entonces vos tenés ahí dificultades que están atados también al problema de la vivienda. O sea, la dificultad de poder tener una pareja, de poder decir, che, me caso con alguien y tengo 2 hijos, ¿en dónde voy a vivir? Todas esas cuestiones tienen un trasfondo socioeconómico y sociológico muy importante. Bueno, yo veía el otro día el índice de un niño pequeño, ¿no? ¿Cuánto cuesta mantener a un niño pequeño? Eran más de 300.000 pesos al mes. ¿Cuánto tenés que ganar? O sea, es absolutamente desquiciante. Porque empezás a hacer las cuentas y entre el alquiler, la comida, tener un hijo, o sea, todo te tira para quedarte solo y soltero y sin familia. Bueno, y exactamente. Bueno, esa es la problemática. Nosotros de ese informe lo que queríamos es transparentar esta problemática, que de hecho la gente la vive, pero la verdad que el número es impactante. 2.300.000 jóvenes en Argentina entre 25 y 35 años tienen esta problemática, o sea, 4 de cada 10, con lo cual no es algo marginal o algo que le pasa a pocas personas, sino que es muy grande. De hecho, esta semana estuvimos saliendo en los medios con esta información, y la verdad que la repercusión es muy fuerte, porque la gente ve que es lo que le pasa, y muchos jóvenes hablan de esa problemática y dicen, sí, a mí me pasa, pero pensé que era yo solo, que no podía, que también tiene que ver con esto, que no es una angustia individual, Claro. sino que es un problema colectivo lo que está pasando. ¿Y cuánto tiene que ver la gentrificación, el tema de las plataformas de alquiler? O sea, en otros países está pasando y otros países lo están regulando, porque justamente las ciudades se vuelven expulsivas de sus propios habitantes y trabajadores en pos del turismo. En el caso de las grandes ciudades que ustedes relevaron del país, ¿tiene que ver, tiene incidencia o es menor? No, tiene muchísima incidencia, sobre todo el alquiler temporario, por un lado, que obviamente hace que haya menos alquileres, pero sobre todo que los edificios y las nuevas viviendas se han transformado
en viviendas que no son para uso, sino más que nada para reserva de valor de gente que logra ahorrar. O sea, si vos decís, en la ciudad de Buenos Aires, ¿quién construye? Y aquel que ya tiene una vivienda y que hace otra para tener una renta o para tener un ahorro. Con lo cual, lo que se construye es para segunda vivienda o tercera vivienda y no para primera vivienda. Y ahí tenés la gran disparidad que se va generando en el territorio. Se construye en lugares buenos, Puerto Madero, Palermo, Devoto, donde hay poder adquisitivo alto y donde el que alquila tiene que pagar un alquiler muy alto por el lugar donde vive. Y no se hace alquileres sociales o alquileres más para clase media en los barrios del sur. Entonces ahí tenés una disparidad territorial que la ciudad va expulsando, y como los jóvenes sobre todo no quieren irse de la ciudad porque está el teatro, el cine, la universidad, el trabajo y demás, terminan resignando por la localización de estar adentro de la ciudad esto de vivir en un departamento, y terminan viviendo en el cuarto que era de chico o en la casa de los padres que le hacen un lugar. Con respecto al DNU y la ley de alquileres, ¿beneficia o esto dejar un poco al libre mercado va a perjudicar un poco más esta situación, Fernando? Mira, lo que uno ve es que aumentó, y esto es así, la oferta de alquileres, pero el precio, si bien disminuyó en términos relativos sobre la inflación, sigue siendo muy alto respecto a los salarios, con lo cual, al final del día, la persona que va a alquilar todavía esto que es el 60% de sus ingresos no se modificó, ¿se entiende lo que voy? Claro. Con lo cual sigue siendo un problema, independientemente de que hay mayor oferta, pero con precios hoy todavía muy elevados para el ingreso de la población. Ay, Fernando, te pediría una solución, pero me parece que escapa a lo que vos, yo o cualquiera puede hacer. Pero ¿vislumbrás algo? Una cosa chiquita para empezar, sí. En la Argentina debía tener crédito hipotecario por lo menos durante 10 años seguidos. Claro. ¿Qué quiere decir? Porque ahora sacó el crédito, pero también lo había sacado Macri un ratito, lo había sacado algunas veces Procrear con algunos créditos, un poquito en la época, digamos un poquito más en la época de Menem, pero siempre duraron 1, 2, 3 años como mucho. Entonces vos tenés una política estable de crédito hipotecario. Si vos tenés una política estable de crédito hipotecario y que esa política haga que los que van pagando el crédito generan que otros vayan sacando un crédito y demás, podías tener un volumen de gente que se puede insertar en el sistema. Y después sí, alguna política pública, Uruguay lo tiene, de incentivo a la promoción de viviendas para clase media y clase media baja. Acá se construye todo para los sectores más acomodados de la sociedad. Y Uruguay hizo una ley que decía en las zonas más pobres o en ciertas zonas que no se construye, no le cobraba algunos impuestos y generó un motor de la construcción que no es menor porque genera empleo, pero a la vez la posibilidad de que una persona acceda, por darte un caso, en la ciudad de Buenos Aires una vivienda de 2 ambientes sale $100.000, pero quizás si se hace en zonas menos acomodadas puede valer 60, $70.000. Bueno, esa diferencia hace que tu crédito hipotecario entres o no entres, ¿entiende? Claro. Entonces ahí podrías generar algún tipo de modificación. Y después algunos países hacen, por lo menos para los jóvenes, algunas políticas de subsidio en esa tasa de crédito. Porque a lo largo de la vida capaz que vos empezás con un laburo con poco ingreso, pero después tenés antigüedad o vas mejorando o vas encontrando cosas mejores y ahí podés ir pagando también variablemente tu tasa. Entonces, si vos arrancás con 25 o 27 años un crédito hipotecario como si fueras un gerente de un banco, y va a ser muy difícil pagarlo. Claro. Entonces ahí también el Estado en algunos países como que va segmentando en función de los ingresos y del grupo etario que le va dando el crédito. Y las viviendas sociales, ¿no? Me viene el caso del Reino Unido, en Londres es bastante común también. Hay lugares donde, en Alemania también, donde se aplican estas cuestiones, la regulación del Estado de un mercado que si no, por supuesto, va a ir al mejor postor, pero también brindarle a la gente, bueno, quien no puede pagar, le damos una flexibilidad, que viva acá, que pague, porque es una especie de leasing, como si fuese un alquiler, pero un alquiler coherente, y esa persona a su vez lo que le resta de dinero lo vuelca a consumo, o sea que es un círculo virtuoso. Tal cual, y después lo que apareció mucho en Europa sobre todo es el alquiler social. Aquí lamentablemente no hay, que es, en algunos casos, el Estado tiene stock de vivienda para alquilar, pero en otros casos las viviendas deshabitadas. Ay, ¿lo tenemos? No se escucha bien, pero era muy... ¿Está ahí? Hola. Hola, ahí ¿me está. escuchan? Sí, ahí decías, las viviendas deshabitadas. Deshabitadas que el privado muchas veces no se anima a alquilar por alguna cuestión jurídica o demás, pero el Estado lo que hace ahí es hacer como el match entre aquel que quiere alquilar y aquel propietario que por alguna razón no se dice, no quiero tenerla 3 años en alquiler. Entonces el Estado dice, bueno, ¿cuánto? Déjamela a mí. Yo te la alquilo a un precio menor,
pero soy el garante de esa relación entre inquilino y propietario. Bueno, eso funciona muy bien en Escocia. El 40% de las viviendas que se alquilan en Escocia son a través de una regulación del Estado, donde lo único que hace es poner de acuerdo propietarios e inquilinos y ser garante de las dos relaciones. Y en función de los ingresos va viendo dónde va colocando eso. Bueno, eso es algo relativamente barato y que ayuda a que descienda la cantidad de gente que no puede alquilar. Bueno, será cuestión de que alguien escuche estas ideas, ¿no? En un contexto como el que estamos viviendo, donde el Estado se está retirando de muchos lugares, tal vez no sea el momento, pero en algún momento llegará, Fernando. No, y la verdad que el Estado, si no aparece, o sea, hay que decir también que el Estado fue mal constructor de viviendas. Claro. El último censo mostró que solo el 7% de las cosas del Estado muy caras y malas, pero el Estado, si se retira, todavía va a ser mucho peor. Claro, va a ser peor esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esclarecernos todo. El informe, ¿dónde lo podemos encontrar? Quien quiera. El informe está en la página web de la Fundación, tejidourbano.net, y hay unos cuantos informes más. La verdad que tratamos de hacer un informe por semana para transparentar estos temas y discutir un poco más el tema del hábitat, que es un problema central de la Argentina y que muchas veces no se discute. No se discute, claro que sí. Fernando, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde acá. A ustedes, abrazo grande. Era Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Ahí la pueden encontrar entonces en internet y bueno, nos deja pensando, ¿no? Nos deja, claro, pero es un poco lo que decía él. Este informe que ha generado tanta repercusión y que los están llamando para hacerles nota de todos lados, termina demostrando que es eso, no es tu problema individual. No, claro. Tu falta de acceso a la vivienda, o sea, no hay que sentirse mal por eso, o sea, no sos heredero. Bueno, tenés que salir a alquilar y te suben el alquiler todos los meses o cada 4 meses y estás en una situación de desesperación, bueno, hay millones de personas en la misma. Iguales, ¿no? Además, un poco lo que plantea el informe es, y lo que da un poco de bronca o enoja, son los años que la situación se vuelve a repetir, ¿no? Que lo planteaba también Fernando, hace más de 3 décadas que la situación cambió. ¿Se planteó alguna alternativa? Para pocos, porque es verdad, los créditos que se pueden acceder de forma bancaria no es para la clase baja o ni media ni baja, tenés que tener ingresos muy altos. Algunos economistas dicen, en un país donde las zapatillas se compran en cuotas y las viviendas al contado, es inviable. Estás escuchando Sin Fin. Actualidad, cultura, política, música y espectáculos. Un sinfín de noticias. Un sinfín de noticias. Un sinfín de noticias.